La mesa directiva acaba de mochilar el debate sobre el tema de la Universidad de Antioquia. Yo logré, en conjunto con otro diputado, que se aprobara con unanimidad un debate al secretario de Educación, al gobernador, y con invitación a la rectoría de la Universidad de Antioquia sobre el tema de la financiación de la Universidad de Antioquia y sobre el tema de la autorización de ingreso a la fuerza pública en la universidad, hecho de absoluta gravedad, que altera, que modifica el ambiente académico que va a tener un centro y acaba con la autonomía universitaria. Son dos hechos que son puñaladas a la autonomía universitaria: la desfinanciación y la autorización de la tropa en la universidad. Ese debate era para la semana entrante y nos lo acaban de desmontar. La mesa directiva tiene atribuciones legales de hacerlo, pero vamos a hacer la denuncia de que no hay interés de la administración departamental en que se debata públicamente el tema de la Universidad de Antioquia. Hemos estado también en el debate sobre autopistas de la montaña, igualmente un negocio que se viene configurando con un grupo de empresarios privados que están hoy en el control de ISA, de Interconexión Eléctrica, que ha sido la adjudicataria por un ADERO, por un contrato interadministrativo de este proyecto, en el que la nación no ha puesto ni una moneda de 20 partida por la mitad, pero que sigue adelantándose gastos de cuenta de ISA que después lo colaboran todos los ciudadanos. Hemos estado también dando el debate sobre las competencias en las obras públicas. El departamento de Antioquia no tiene recursos para atender la red secundaria, que es la que la ley y la Constitución le asignan como su responsabilidad. Es decir, el enlace entre los distintos municipios es responsabilidad del departamento. El enlace entre capitales de departamento es responsabilidad de la nación, y el enlace entre las cabeceras municipales y las veredas es responsabilidad de los municipios. Pues bien, el departamento de Antioquia ha venido invirtiendo ingentes recursos en la doble calzada Valladillo, en la vía Urabá o en la concesión vial Túnel de Oriente, que son o concesiones privadas o obras de carácter nacional, y ha descuidado de una manera aterradora la red secundaria. No hay municipio de Antioquia que no tenga graves problemas de comunicación con la capital del departamento gracias al abandono que el departamento tiene en la red secundaria, y qué decir de la red terciaria, que es un desastre total. Sobre salud tenemos también un debate pendiente, porque el Servicio Seccional de Salud ha sido condenado recientemente en un fallo de una acción popular que interpuso el compañero Fabio Henao de la Mesa Intersectorial de Salud, y acusada por el juzgado administrativo respectivo de ser una entidad que le coloca barreras a la población vinculada para acceder a los servicios de salud, y la han obligado a traer este fallo que fortalezca e incremente la red pública hospitalaria para atender a la población vinculada, y debate que tiene que ver también con la quiebra de la red pública hospitalaria del departamento. En fin, hemos estado frente a la lucha de los mineros y de los propietarios de predios de la zona afectada por los embalses por C3 y por C4, ayudando a organizar estas comunidades, con las comunidades del Bicentenario, de la Iguaná, de la Aurora y de la Avenida 34, ayudando en su lucha por exigir que se respeten sus derechos por parte de la administración. Hemos estado al lado de los compañeros invasores del municipio de Bello en su lucha por la vivienda, y finalmente hemos estado en un debate por el derecho a que la oposición, para hacer prevalecer el derecho a la oposición a ser parte de las mesas directivas de las corporaciones públicas. Debate que, como cosa curiosa, a pesar de que en la Asamblea Departamental somos solamente 4 diputados declarados en la oposición, en la última elección de mesa directiva logramos obtener para la compañera de la Alianza Social Indígena, Eugenia Yagadí, y para mí, que nos postulamos para la primera y la segunda vicepresidencia, 8 votos de los 22 que había en este momento presentes en la Asamblea, cosa que es significativa porque avanza la tesis de que hay que brindarle garantías a la oposición para su lucha, y esa tesis nos la hemos ganado porque hemos ganado un espacio de respeto en ese escenario tan podrido que es la Asamblea Departamental de Antioquia. Creo que los compañeros de las distintas tendencias del polo saben que esta ha sido una curula al servicio de todas las fuerzas que en el interior del polo se mueven, que lo poco que hay ahí está al servicio de todas las tendencias del polo, y que aspiramos a que así sea hasta el final del periodo que se cumple el 31 de diciembre del año entrante. Esperemos que logremos hacer, y ese es el propósito en el que estoy empeñado a fondo, para el próximo periodo una extraordinaria lista de la Asamblea Departamental, donde haya cabezas muy importantes que disputen la curul, y que así la curul, si no sacamos ninguna, aspiraríamos a sacar 2, pero si no obtenemos ni una sola curul, queda en cabeza del compañero de otra tendencia, pues
nos sentiríamos satisfechos con tal de que el Polo mantenga un escalón que nuestro juicio es importante en la departamental de Antioquia. Muchas gracias, compañeros y compañeras.